el milagro que yo pedía siendo ateo. Yo pedía un milagro siendo ateo y ningún católico nunca me lo mencionó. Ahí está el tema de que como católicos desconozcamos nuestra propia historia. La historia es católica, mis hermanitos. No hay un año solo en toda la historia del cristianismo donde la Iglesia Católica no haya tenido una participación impresionante. ¿Ya? Siempre, en todo momento. Así que la historia es católica. Y es increíble que muchos ateos han pedido esta misma clase de evidencia y los católicos, por no conocer nuestra historia, muchas veces dejamos que el ateo se siga yendo con su ateísmo sin haberle hecho mención de esto. Ya después de mencionárselo y mostrarle que hay evidencias, ya el ateo es responsable de su propia honestidad intelectual al respecto. Pero la evidencia está. ¿Listo? Y les estoy hablando, mi hermano, de un compatriota tuyo. Nos vamos a Calanda, en España. ¡Hombre! Vamos a hablar de la curación del cojo de Calanda, 1640. Ojo a esto porque es el mejor, o más bien digámoslo así, es el milagro físico mejor documentado en toda la historia europea. Miguel Juan, no sé cómo se dice tu hermanito, corrígeme, ¿se dice Pellicer, se dice Pelicer o cómo se pronuncia el apellido? Se pronuncia la L, Pellicer, sí. Pellicer, ok, listo. Sí, porque uno acostumbrado a que la doble L pues en inglés y todo eso, entonces sería Pellicer, ok, bien, estamos en español, hijo de mamá, ¿cierto? Entonces Miguel Juan Pellicer, que se escucha esa Y. Sí, señor. Joven campesino, resulta que pierde la pierna en un accidente, se la amputan en Zaragoza, le amputan la pierna, si no estoy mal fue por debajo de la rodilla que le amputan, algunos dicen que por encima, pero lo más que yo he visto en documentación es que fue por debajo de la rodilla, ¿ya? Sí. La amputación. La pierna es enterrada en el cementerio del hospital. Esto es un dato muy clave, ¿listo? Que nos va a servir más adelante. La pierna que le amputaron fue enterrada en el cementerio del hospital. Durante 2 años, Juan Pellicer vive como mendigo, arrastrándose. En esa época la Iglesia Católica daba como un carnet o como un permiso para ejercer la mendicidad a personas que estaban obviamente invalidados para trabajo físico y todo esto. Entonces a Juan Pellicer le dieron precisamente este permiso, este aval para ejercer la mendicidad a las afueras de Nuestra Señora del Pilar. Para los que no saben, Nuestra Señora del Pilar es el templo dedicado a la primer aparición de la Virgen María. Aparición aún en vida, es decir, más que una aparición fue una bilocación. Fue una bilocación en vida de la mamá y se le apareció a un apóstol. ¿Ya? Al apóstol Santiago se le apareció allí. Por eso hablamos de la Virgen del Pilar. Y afuera de este templo es donde Juan Pellicer ejercía la mendicidad. Conocido por cientos de personas y era el cojo de Calanda. Conocido de esta manera. La noche del milagro, 2 años después del accidente. 29 de marzo de 1640. Miguel vuelve a la casa de sus padres. Él no había querido regresar a la casa de sus padres porque por vergüenza precisamente a esto, a no poder ser útil para la familia, pero regresa a la casa de sus padres. Y como allí se estaba quedando hospedado un militar, entonces estaba en la habitación de Juan Pellicer. Y Juan entonces esa noche duerme en la habitación de sus padres. Cuando los papás entran a la habitación, pues se quedan paralizados. ¿Por qué? Porque su hijo tiene 2 piernas. La pierna faltante estaba ahí, perfectamente adherida, completa.
Y aquí hay una investigación oficial, no es como que, uy, sí, se quedó ahí entre los conocidos. No, señores, hubo investigación por parte del rey Felipe IV, que ordenó una investigación civil. Se hizo proceso notarial público, existe el acta notarial de un milagro. Y esto para esa época es una evidencia abrumadora, estrepitosa, ¿ya? Alguno dirá, yo no lo creo porque no estuve allí. Hombre, yo no tengo que creer entonces que usted está vivo porque no vi el día que nació. No, yo sé que usted está vivo porque veo la evidencia de que usted está frente a mí. Así que yo sé que en algún momento de la historia usted tuvo que haber nacido. ¿Por qué? Porque aquí está frente a mí. La consecuencia de ese nacimiento es usted hoy parado ahí. Pues bien, yo no tengo que haber estado en ese momento en el que ocurrió el milagro, sino ver las consecuencias de este milagro como las evidencias. Y una evidencia con un acta notarial para la época en la que esto se da es una evidencia impresionante. Listo, que nos quede esto completamente claro. Hubo 24 testigos directos. El cirujano que amputó la pierna certificó que era la misma pierna, con cicatrices previas. Resulta que por esto entonces fueron y abrieron la tumba donde habían enterrado la pierna. Y adivinen qué, no había pierna. La pierna que le volvieron a poner a Juan donde tenía que ir era su misma pierna, no era otra. Era la misma, con las mismas cicatrices. Incluso como que un perro lo había mordido de chiquito y ahí tenía la cicatriz, para que no quedara la menor duda. Entonces, la misma iglesia canonizó el hecho como un auténtico milagro. Ningún otro milagro en el mundo tiene certificado médico previo y posterior. Previo y posterior. Testimonios civiles, investigación jurídica, documento notarial. Los restos enterrados desaparecen. Hermanitos, esto no es místico. Esto es físico, es objetivo y es verificable. Así de sencillo. Así como que creemos que hubo una Segunda Guerra Mundial, así no hayamos estado allá y lo creemos por las evidencias, por los testigos, por la documentación, pues de la misma manera, este es el milagro mejor documentado. Ya el que no lo quiera creer es responsable de su propia honestidad intelectual, de si quiere buscar excusas, si quiere buscar justificaciones, somos libres de hacerlo, pero ahí está la evidencia. ¿Qué piensa mi hermano vos de tu compatriota? Mira, yo conocí ese milagro la primera vez que estuve en Zaragoza y hay un cuadro enorme dentro de la Basílica del Pilar que lo cuenta la historia, ¿no? Del milagro de Calanda. Calanda es un pueblo de la provincia, hoy provincia de Teruel, que es famoso por dos cosas. Por sus melocotones o duraznos, que tienen denominación de origen, y porque en Semana Santa todos los vecinos se juntan para hacer una gran tamborrada en la noche del jueves al Viernes Santo. En ese ambiente es en el que se cría Juan Pellicer y es sorprendente, claro, es sorprendente el milagro, porque además creo que era el padre Carreira el que cuenta que tiene como un hilito de hilo de coral que incluso era como de otro color, ¿no? Como de un color más doradito, como que el hilo, la cicatriz del coserle la pierna otra vez, eh, era como de otro color, ¿no? Es un milagro, pues imagínate. Bueno, es que lo acabas de explicar, ¿no? Y en una de estas correrías, si pasaba por Zaragoza y le molestaba el muñón, iba a la Virgen del Pilar, cogía unas gotitas de aceite de la lámpara y se ungía el muñón pidiendo a la Virgen que le ayudase a superar el dolor. Bien, con este fondo de años, de esta forma, una noche llegó a casa, cansado, se encontró con que había un soldado que iba hacia Flandes y que le habían dado al soldado su propia cama, la de él, y que le habían preparado él un camastro con unas tablas sobre un par de barriles y allí estaba con una manta para acostarse si quería. Y él dijo que no tenía ganas ni de cenar, se despidió de los padres y del soldado y se acostó.
Unos 10 minutos más tarde, la madre pensó que tal vez tendría frío y que podría necesitar otra manta. Con un candil entró y vio que de debajo de la manta salían 2 pies. Dio un grito, llegó el marido, llegó el soldado que estaba allí y todos vieron que tenía otra vez las 2 piernas. Incluso hay los detalles bonitos de que por donde le habían cortado la pierna tenía como un hilito de coral, como si le hubiesen cosido otra vez la pierna donde se la habían cortado. Y se armó el revuelo que se puede imaginar. Todo el mundo del pueblo, que le conocía de años andando con solo una pierna, se acercó a ver el milagro. Se enteró naturalmente la autoridad civil, la autoridad eclesiástica. Había que tener cuidado que no hubiese ningún tipo de engaño. Y finalmente le pidieron incluso que fuese a ver al rey, que quería verlo en Madrid. Y ante el embajador de Inglaterra, el rey escuchó todo lo que había ocurrido y finalmente terminó el rey arrodillándose para besar esa pierna milagrosa. Y él continuó su vida normalmente y el milagro quedó en varios escritos de tipo jurídico, de notarios públicos dando fe, y los médicos que le habían amputado la pierna dieron fe de que habían hecho eso en tal día, en tal hospital. Fueron luego al sitio donde habían enterrado la pierna, en el huerto del hospital, y no estaba allí. Y para más detalle decían, era verdaderamente la suya, porque todavía tenía cerca del tobillo una cicatriz de que le había mordido un perro cuando era niño. Y se corrió por toda Europa la noticia, y fue especialmente importante en la Europa protestante el conocer este milagro, porque él mencionó que cuando se despertó estaba soñando que una vez más estaba yendo a la lámpara de la Virgen para ungirse la pierna con el aceite de la lámpara. Entonces se atribuyó a la Virgen y no hubo forma alguna de negar el milagro, como digo, con toda clase de testimonios, de médicos, de jueces, de todo hijo de vecino. De modo que esto es un ejemplo que tiene todas las garantías de historicidad que uno puede pedir. Y no es de hace 20 siglos. Estamos hablando del siglo XVII. Y ya está uno hablando, por lo tanto, de un mundo en que esas cosas no se creían así como así. De modo que ha habido milagros y sigue habiéndolos, pues sí. Ahora, los milagros son, por definición, hechos extraordinarios, que Dios hace solo por una razón de orden superior. Y en ese sentido, yo no tengo inclinación a pensar que se pueden programar que a tal hora, en tal sitio, en tal capilla va a haber milagros. Creo que eso no es el modo en que Dios hace las cosas. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Que recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.